Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del bloque 2. Nos habíamos quedado aquí en la respiración aerobia. Habíamos analizado la reacción química de la respiración. Repasando un poquito, habíamos visto que se necesitaba una molécula de glucosa que está compuesta por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Y también se necesitaba 6 moléculas de O2, o sea, de oxígeno. Todo esto, al reaccionar químicamente, iba a producir dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, que es lo que producimos en nuestra respiración. En nuestra respiración producimos dióxido de carbono y agua, pero además íbamos o producimos esto, 38 ATP. ¿Qué es eso? Bueno, ATP es la forma de energía que requieren nuestras células para vivir, es decir, la energía que aprovecha nuestro cuerpo. Y esas 38 moléculas de ATP se obtienen en 3 fases. La primera es la fase de la glucólisis, donde se obtienen 2 moléculas de ATP. Después el ciclo de Krebs, donde se obtienen 2 moléculas de ATP. Y por último, la cadena respiratoria, donde se produce la mayoría de energía, que son 34 moléculas de ATP. Pero esto es en cuanto a la respiración aerobia, es decir, la que necesita de oxígeno. Respiración aerobia necesita de oxígeno. ¿Qué podemos decir de la respiración anaerobia? Es decir, la que no necesita de oxígeno. La respiración anaerobia. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos es la fermentación alcohólica. Este tipo de fermentación se da en condiciones donde hay respiración anaerobia, es decir, respiración en ausencia de oxígeno. Pero aunque no hay oxígeno, se sigue produciendo cierto tipo de energía a partir de la glucosa de los alimentos, frutas, eh, vegetales o ácidos como la leche. Pues se lleva a cabo la fermentación, se lleva a cabo la respiración anaerobia de algunas bacterias. Por ejemplo, la fermentación alcohólica. Esta la llevan a cabo las levaduras y algunas bacterias. Mediante esta fermentación obtienen la energía que necesitan para sus procesos biológicos, así como nosotros por la respiración aerobia obtenemos nuestra energía, obviamente junto con la ingesta de alimentos de glucosa, eh, las levaduras, también las levaduras y algunas bacterias obtienen su energía mediante la respiración anaerobia a través de la fermentación alcohólica. A partir de la glucosa y sin oxígeno, producen ATP, dióxido de carbono y etanol. Como al igual que nosotros, en la respiración anaerobia se produce dióxido de carbono, bueno, mediante la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es la que utiliza la industria del vino y la industria de la cerveza para elaborar bebidas. Por ejemplo, la cerveza se produce a partir de cebada fermentada, o sea, de cebada echada a perder, por así decirlo.
También se puede hacer a través del trigo, de trigo fermentado, de arroz fermentado, de algunas frutas. Por ejemplo, el vino se produce a partir de la uva fermentada. El tepache, muy clásico aquí en México, es piña fermentada, ¿verdad? Piña fermentada. También tenemos la fermentación ácida o láctica. Aquí igualmente algunas bacterias la realizan a partir de la glucosa hasta producir energía y ácido láctico. Estas bacterias son microorganismos que convierten la leche en yogur, por ejemplo. El yogur es leche fermentada. También la pueden convertir en queso, crema agria, entre otros productos derivados de la leche. Ahora vamos a ver cómo llevamos a cabo la respiración. No todos tenemos los mismos sistemas o las mismas estructuras para llevar a cabo nuestra respiración. Vamos a ver algunos sistemas para llevar a cabo la respiración. Por ejemplo, están las tráqueas. Las tráqueas son tubos internos muy ramificados que llevan aire directamente a todo el cuerpo. Nosotros tenemos la nariz, que es por donde ingresa el aire, ¿verdad? Insectos como los chapulines tienen tráqueas y por ahí entra el aire de la atmósfera, ¿sí? Para aprovechar el oxígeno que está en el aire. Si ustedes analizan un chapulín con lupa, van a ver que tiene pequeños agujeritos en el cuerpo, en su abdomen, a los costados. Eso son las tráqueas. Eso es un mecanismo. También están las branquias, que son membranas que se encuentran protegidas por una tapa ósea de nombre opérculo, que es este que está por aquí, y se crea una corriente continua sobre sus branquias, bombeando agua por la boca y expulsándola por el opérculo, justo detrás de las branquias. Entonces, los peces también respiran oxígeno, pero no el oxígeno que se encuentra en el aire, sino el oxígeno que se encuentra en el agua. Por eso, no sé si ustedes han visto que las peceras tienen como una piedrita o una bomba que está generando burbujas, ¿verdad? Esas burbujas, eh, pues encierran partículas o moléculas de aire de la atmósfera en el agua. O sea, así aprovechan el oxígeno en forma gaseosa, pero inmerso en el agua. Sí, está ese gas en el agua. Y pues lo que hacen es que ellos, es como si tragaran agua, pero luego la expulsan por uno de los costados, aquí por el opérculo y las branquias. Tienen este mecanismo de branquias que es por donde expulsan el agua, pero ahí ya captaron el oxígeno que está inmerso en el agua. Por eso no sé si han visto que de repente cuando si a los peces los tienes en agua estática, es decir, donde no hay burbujas, donde no está en movimiento oxigenándose el agua, lo que va a pasar es que se van a morir, se van no van a poder respirar. Por eso muchas veces que los tienen así en aguas, cometen el error de sacarlos tal vez del río y los dejan en un vasito, en una tina, y los peces empiezan a como a abrir la boca. Muchos piensan que están pidiendo comida, a abrir la boca en la superficie. Sí, salen hasta la superficie y empiezan a abrir la boca. Pero no es que estén pidiendo comida ni nada por el estilo, es que no tienen oxígeno e intentan captarlo. Sí, intentan captar el oxígeno, pero pues no pueden porque ellos lo captan de que está el oxígeno que está inmerso en el agua. Y si no estamos moviendo el agua, produciendo burbujas, pues no van a poder oxigenar, no vamos a poder oxigenar el agua y los peces no van a poder respirar.
Hay otros organismos que respiran a través de la piel, especialmente los que viven en ambientes húmedos, como son las lombrices de tierra. Este tipo de organismos pues tienen una piel tan delgada o una cubierta de piel delgada que permita que los gases entren, ¿sí? Los gases se difunden. Entonces por ahí capta el oxígeno atmosférico, o sea, el que se encuentra en el aire, en la atmósfera. También tenemos otro mecanismo que son las estomas. Las estomas son las que tienen las plantas terrestres y ahí realizan el intercambio de gases por medio de pequeños poros, pequeños agujeritos ubicados en las hojas y en los tallos. Entonces, mediante las estomas, las plantas captan dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Bueno, así es como llevan a cabo su respiración estos organismos. Pero ahora vamos a hablar de la respiración específicamente de los seres humanos. Nosotros, como ya vimos, tenemos una respiración celular aerobia. Necesitamos de oxígeno. Y para transportar el oxígeno del aire, o sea, el atmosférico, hasta las mitocondrias de nuestras células, pues tenemos un aparato respiratorio que permite el intercambio de gases. Vamos a ver cuál es ese aparato respiratorio. Por aquí tenemos un dibujito, un modelo del sistema respiratorio, ¿sí? Tenemos las fosas nasales, la faringe, la región de la laringe, la tráquea, los anillos de cartílago, el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, los pulmones, los bronquiolos, son todas estas ramificaciones, y en las ramificaciones hay estas bolitas que se ven por aquí, que son los alveolos. Entonces, el oxígeno viaja desde nuestras fosas nasales hasta los alveolos. Y aquí en los alveolos, pues se transporta a la sangre. Entonces, aquí igual está detallado la función de cada uno de los componentes, o cada uno también de órganos componentes del sistema respiratorio, desde las fosas nasales, faringe, laringe, la epiglotis, que es como una válvula que evita que la comida se nos vaya a nuestro sistema respiratorio. Pero bueno, si estamos hablando, estamos jalando aire, se abre la epiglotis. Y entonces, si estamos hablando mientras comemos, pues corremos el riesgo de que se vaya comida a nuestro aparato respiratorio, pues nos ahoguemos, nos asfixiemos más bien. Tenemos la tráquea, los bronquios, ¿sí? Fosas nasales son las que están dentro de la nariz y sirven para filtrar, humedecer y calentar el aire que inspiramos, es decir, que inhalamos. También las fosas nasales son responsables del sentido del olfato y es una vía de paso al sistema respiratorio. Tenemos la faringe, que es una estructura que está compartida por el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Transmite el aire inhalado hacia la laringe y también participa en el sentido del oído y conduce el bolo alimenticio, es decir, el alimento masticado. Tenemos la laringe, órgano donde se produce la voz. Ahí están las cuerdas vocales y está formada por cartílago y músculo. La epiglotis, que ya platicamos un poco de ella, que funciona como una válvula de abrir y cerrar. La tráquea, que es una estructura cartilaginosa que conduce el aire inhalado o inspirado dentro de la cavidad torácica, o sea, hacia nuestros pulmones, y se divide en dos tubos llamados bronquios, que son los bronquios, por ahí los estábamos viendo, ¿sí? Dos tubitos que va uno hacia cada pulmón.
Bueno, son los que conducen el aire inhalado y desalojan el aire aspirado, permitiendo una eficiente ventilación. Los bronquiolos son minúsculas esferas huecas y vascularizadas en las que se dividen los bronquios. Y por último, penúltimo, los alvéolos son pequeños sacos que integran los pulmones y permiten el intercambio gaseoso gracias hacia la relación que establecen con los vasos capilares provenientes de las arterias pulmonares que salen del corazón. Es lo que les platicaba que aquí en los alvéolos es donde se hace el intercambio de oxígeno con la sangre y es captada por los glóbulos rojos de la sangre. Y luego tenemos los pulmones, que son órganos blandos y esponjosos, que están protegidos por las costillas. Ahí pues se lleva a cabo el, todo el intercambio o sostiene el intercambio respiratorio de oxígeno hacia la sangre. Y faltó aquí explicar el diafragma, no viene, pero también es parte del sistema respiratorio, es como una bomba que aplasta los pulmones cuando respiramos. Bueno, cuando, cuando respiramos el diafragma se contrae y cuando exhalamos se expande, ayudando a hacer lo mismo, a los pulmones a expandirse y a contraerse. Eso es lo que permite la respiración, como si fuera una bomba, literalmente como la bomba de aire con la que llenamos de aire la llanta de una bicicleta, por ejemplo. Esa es la misma función que hace el diafragma, empujar y traer, empujar y traer. Denme un momento. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Estoy de regreso. Disculpen el tiempo de espera. Pero bueno, vamos a hablar ahora de, de algo relacionado con nuestro sistema respiratorio, las enfermedades que podemos contraer y que afectan nuestro sistema respiratorio. Primero, ¿cómo se desarrollan? ¿Cuáles son los factores que las desarrollan o las causan? Uno es la disminución de la temperatura. Las enfermedades respiratorias pues se asocian con mayor frecuencia a bajas temperaturas porque lo que ocurre cuando se baja la temperatura es que las vellosidades de las células se paralizan y esto permite el contacto de virus o bacterias con las células respiratorias. De esta forma las dañan, las destruyen y desatan una inflamación que es la respuesta de nuestro sistema inmunológico a a una enfermedad, generalmente inflamación, dolor de cabeza.
temperatura o aumento de nuestra temperatura corporal son mecanismos de defensa del sistema respiratorio. Y en la disminución de la temperatura, pues ocurre esto, que se paralizan las vellosidades de las células y por lo tanto, este, somos más propensos a contraer una enfermedad respiratoria. También, o un virus o una bacteria. También tenemos las vías respiratorias superiores. ¿Qué pasa con estas vías? Es decir, las fosas nasales. Bueno, la mucosa de las fosas nasales calienta el aire inspirado, pero si el aire es muy frío, pues no lo puede calentar bien. Entonces, no lo adecua para nuestro sistema respiratorio. Esa es la función de las vías respiratorias, de las fosas nasales, calentarlo y pues hasta que sea adecuado para nuestro sistema respiratorio. Pero si es muy frío, pues no hay manera de que lo caliente tanto. Y eso provoca pues también infecciones, daño a nuestras vías respiratorias. Los mecanismos de transmisión, bueno, tanto virus, bacterias, como otros agentes extraños y externos, se transmiten fácilmente de persona a persona, ya sea por contacto directo, a través de gotas de moco, saliva, cuando alguien estornuda, cuando se sopla la nariz, cuando se sacude la nariz. Y bueno, objetos contaminados, puede ser que estornudó en algún lugar que nosotros agarramos y luego nos andamos tocando la nariz, la boca o incluso hasta los ojos. Pues esos son mecanismos de transmisión de las bacterias y los virus. También tenemos la contaminación ambiental, que es la presencia en forma de disolventes como pinturas, gases tóxicos, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno u ozono, que provocan la congestión de la mucosa de la nariz. Al decir disolventes, pues quiere decir que se encuentran disolvidos en el aire, ¿sí? Están en el aire. Y pues eso no solo afecta la mucosa de la nariz, también provoca resequedad en la nariz, en la faringe, tos y dificultad para respirar. Todo esto pues nos hace más propensos a los virus y bacterias. Vamos a ver algunas enfermedades que son las más comunes en el sistema respiratorio. Ay, disculpen, le di muy para abajo. Algunas algunas de las enfermedades respiratorias más comunes son, por ejemplo, el resfriado o la gripe, que lo causa un virus, un rinovirus, y se caracteriza por infectar la mucosa nasal. Se transmite por secreciones nasales o faringeas a través del moco o la saliva, y los síntomas que puede producir son fiebre, malestar general, dolor de cabeza, flujo y congestión nasal. Está la faringoamigdalitis, no, faringoamigdalitis, que los provoca una bacteria y produce la inflamación de las amigdalas y faringe. Las amigdalas son lo que muchos conocemos como anginas. Las anginas son las amigdalas. Cuando las traemos inflamadas, generalmente es por una bacteria y es más frecuente en niños. También le acompaña el dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios, mal aliento y malestar en general. También tenemos la influenza causada por un virus y es una enfermedad altamente contagiosa, así que ha sido responsable de múltiples pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Existen algunos subtipos como el H1N1 y H1N2. Hace algunos años aquí en México, bueno, y en el mundo tuvimos una pandemia a causa de la influenza. Y los síntomas que produce esta infección son dolor de cabeza intenso, irritación ocular, flujo nasal,
tos seca, dolor muscular, de articulaciones y abdominal. En ocasiones también trastornos digestivos como diarrea. Y la mayoría de los casos demandan solamente tratamiento antiviral, pero algunos pueden complicarse, requiriendo hospitalización. Tenemos el asma bronquial, que le ocasiona el polvo, el polen, pelo de animales, ciertos alimentos. También puede ser la disminución de temperatura, actividad física intensa, humo de cigarro, entre otros agentes externos. Y lo que ocurre es que los bronquios estrechan su luz, o sea, los bronquios se inflaman y producen moco excesivo, lo que dificulta el paso de aire, que impidiendo la salida y provoca muchos problemas para respirar. Recordemos que quienes sufren de asma pueden hasta morir, ¿verdad? Asfixiados. Entre otras cosas, lo que experimentan son tos, opresión en el pecho y silbidos. También está la neumonía, ocasionada por una bacteria, y se transmite de una persona enferma a una persona sana. Se caracteriza porque a quien se le contagia o quien tiene esta enfermedad, pues experimenta síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, resequedad en las vías altas, como en la nariz, inflamación de la membrana que rodea los pulmones y puede producir incluso paro respiratorio, obviamente llegando hasta la muerte u ocasionando la muerte. Luego tenemos el tabaquismo, ocasionado por diversos factores, obviamente por todas las sustancias que tiene el tabaco. Vamos a ver algunas de ellas. Bueno, una es el tabaco, ¿verdad? Que es la propia planta cuando sus hojas se fuman, mastican o aspiran, pero además también está ¿verdad? En forma de cigarro, contiene nicotina, sustancias que provocan cáncer como el alquitrán y derivados del benzopireno, además de otras 400 sustancias químicas adicionales que ocasionan tanto daño al fumador activo como al pasivo. Es decir, a quien, aunque no fume, está en contacto continuo, contacto regular con una persona que fuma, pues generalmente también sufre de esta enfermedad. ¿Qué ocurre en el aparato respiratorio? Pues se paralizan las células ciliadas, las células calciformes, producen moco excesivo y se rompen los alveolos pulmonares, interfiriendo con el intercambio gaseoso. Recordemos que los alveolos son una parte muy importante, fundamental del sistema respiratorio, porque hacen el intercambio gaseoso con la sangre, ¿sí? Transportan el oxígeno a todo el cuerpo o ayudan a transportar el oxígeno a todo el cuerpo mediante la sangre. Entonces, eh, el tabaquismo lo que hace es que pues revienta los alvéolos. Esas bolitas que vimos por allá arriba, aquí vamos a verlas. Las bolitas las rompe, pues las sustancias que contiene el tabaco. Y bueno, ¿por qué es tan adictivo el tabaco? Pues porque la nicotina que contiene estimula el sistema nervioso, provocando que ciertas glándulas liberen adrenalina. Entonces, por así decirlo, te hace sentir despierto, puede elevar tu adrenalina, o sea, cierta cantidad de energía, porque acelera el ritmo cardíaco y eleva la presión sanguínea. Entonces, es muy malo para quienes padecen, por ejemplo, depresión alta o en realidad, pues para todos, ¿verdad? El tabaquismo, pues es una enfermedad sumamente dañina que muchas veces puede evitarse. Entonces, es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades
en el cerebro, en el sistema sanguíneo, cardiovascular, carcinomas, o sea, cáncer pulmonar, laringio, bucal, cáncer de mama, esofágico, bronquitis, neumonía. Entonces, eso es el tabaquismo. Por aquí falta el coronavirus, ¿verdad? Todavía no está actualizado. Aunque el coronavirus pues siempre ha existido, ya lo conocemos desde hace mucho. No conocíamos esta mutación o este tipo de coronavirus, el SARS-CoV-19, que pues también vamos saliendo de esa pandemia, otra enfermedad del tipo respiratoria. ¿Qué es lo que se recomienda para evitar o disminuir los padecimientos relacionados con las vías respiratorias o este tipo de enfermedades? Evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos constantemente, tener una alimentación sana, incluyendo vitamina C. Esto fortalece las vías respiratorias y el sistema inmunológico. Evitar contacto directo con personas enfermas, en específico de las vías respiratorias, porque es lo que estamos analizando. No asistir a lugares donde hay fumadores o elegir zonas libres de tabaco, evitar exponerse a la contaminación ambiental. Bueno, pues nosotros tenemos que estar en el ambiente a fin de cuentas, pero hay ocasiones en las que los niveles de contaminación, por ejemplo, son muy altos y no se recomienda salir a correr a la calle o así por el estilo. Aplicar la vacuna contra la influenza a personas susceptibles, como niños menores de 3 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Y bueno, por último vamos a hablar de tecnología y sociedad. Algunos avances en el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928. En 1816, René Laennec inventó el estetoscopio, que permite escuchar los sonidos respiratorios. Muchas veces nos los pone, ¿verdad? El doctor, cuando estamos enfermos, nos los pone para escuchar nuestros pulmones. John Hutchison, que diseñó un espirómetro para medir la capacidad pulmonar. Wilhelm Röntgen, que es un médico alemán que descubrió los rayos X. Hans Jacobius, un médico internista sueco que realizó una laparoscopia, permitiendo así revisar el interior del cuerpo e incluso retiró fragmentos de tejido pleural para identificar su estado. Entre 1914 y 1918 se desarrollaron las máscaras de oxígeno portátil para el tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria. De esta forma, permitiendo una ventilación artificial. ¿Y cómo ayudó, verdad, estos descubrimientos ahora en la pandemia del coronavirus? Muchas personas necesitaron de estas mascarillas y de tanques de oxígeno para poder mantenerse con vida. Algunas personas, pues lamentablemente, fallecieron y descansen en paz todas las víctimas de esta pandemia. Pero, por ejemplo, la máscara de oxígeno ayudó a muchas personas. En 1944, la estreptomicina, que es un tratamiento eficaz contra la tuberculosis. Y en 1952, con la isoniazida, un tratamiento de quimioterapia para la tuberculosis. En 1963, el médico japonés Shigeto Ikeda inventó un broncoscopio flexible, perdón. Es un aparato que se introduce por la nariz o con la boca o por la boca para tener una visión directa de las vías respiratorias y permitió un impulso notable para el diagnóstico de enfermedades respiratorias. El último descubrimiento que tenemos por aquí es la de los años 60, en el siglo pasado, donde se inventó la tomografía axial computarizada o el TAC, que permitió obtener múltiples imágenes al rotar el cuerpo. Una computadora combina todas estas imágenes en una imagen final que representa cortes del cuerpo.
Y bueno, hasta aquí terminamos el bloque 2. Ya habíamos contestado la sección pasada las preguntas 1 a 4. El día de hoy vamos a contestar las preguntas 5 a 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces quedo al pendiente de sus respuestas, que me las hagan llegar por WhatsApp y sería todo por hoy. Que pasen muy buen día.